Bien, tengan todos muy buenas tardes en este día, eh, sábado, ¿cierto? Shabbat, siempre día de conexión, día de estudiar para allá. Entonces, vamos a ir de una con la porción. Ya. Vamos a ver qué porción nos toca, la porción número 30, ¿cierto? Que en la semana pasada vimos una porción que siempre, casi todos los años, exceptuando los años bisiestos como este año, es un año bisiesto, van dos porciones juntas, por el hecho de que por las festividades, ¿cierto? Se juntan dos y, y son pequeñas, son cortas y entre las dos hacen como una porción. Entonces, Aharei Mot y la que viene ahora, que es Kedoshim, tiene una particularidad cuando se juntan que forman una frase. Aharei Mot, Kedoshim significa juntas, cuando mueras serás, o después de la muerte serás santo. Pero en esta Kedoshim vamos a ir viendo que tú también puedes santificarte, y como lo dice el título de la conexión, tú decides santificarte, ¿cierto? Está en ti la decisión. Vamos a ir viendo que también puedes poco a poco en este plano físico irte santificando. Vamos a ver la forma de cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces vamos a ver primeramente lo que es como la presentación de la porción, ¿cierto? En, en una diapositiva. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver también esta diapositiva. Estamos desde Facebook, los que estén en Facebook pueden ir compartiendo también para que más personas lo vean. Y ahí está, ahí se puede ver. Para allá quedó Chim, ¿cierto? Toca una sola, como les decía. Y su significado es santos. Kedosh es santo, Kedoshim es santos, plural. Y eso está en el libro de Vayikra, que es Levítico, como se le llama comúnmente. Vayikra es el nombre original en hebreo. Y está desde el versículo 19 perdón, del capítulo 19, del versículo 1 hasta el capítulo 20, hasta el versículo 27, es todo lo que corresponde la lectura de esta porción, que habla de muchas cosas, de como de lo que dice Hashem, ¿cierto? Dios, de ser santo, ¿cierto? Muchas veces las personas lo ven como un mandato, porque está escrito como mandato en gramática, en la forma gramatical, está como la forma de mandato, ¿cierto? Pero siempre hemos sabido que los mandamientos, como se les llaman, los 10 mandamientos y todas esas cosas, no son como mandamientos en sí, como de dictador, sino que son enunciados, son preceptos que haciendo esto llegas a hacer lo demás. Dejando esto llegas a hacer lo que se te pide. No es como que, por eso yo le puse tú decides, porque está en tu decisión si quieres serlo o no. Entonces, al pueblo de Israel se le pedía, y a nosotros hoy en día, como en Israel también, de ser santos para poder llegar a conectar con Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, para poder conectar con algo que es santo, también hay que ser santo. Entonces, esa era más que nada la, la consigna de lo que hablaba aquí en el principio del versículo. No sé si vamos a ver, ahí está el título, ¿cierto? Tú decides.
Y vamos a ver el primer versículo, ¿cierto? De lo que habla primero y segundo. Dice en Vayikra 19, 1 y 2, dice, Hashem le habló a Moisés diciendo, transmítele a toda la comunidad israelita lo siguiente. Diles, sean santos, pues yo, Hashem, Elohim de ustedes, soy santo. ¿Cierto? Es lo que dice en el versículo. Entonces, Kedoshim significa santos, y la parashá, o la porción Kedoshim, esta semana, empieza cuando Dios nos dice, ustedes deberían, ¿cierto? No deberán, deberían, porque como les dije, cada uno decide, deberían ser santos porque yo, su Dios, soy santo. La pregunta es, ¿cómo podemos ser santos? Haciendo las mitzvot, ¿cierto? La respuesta que nos da Dios. El resto de la parashá, Kedoshim, nos da muchas mitzvot diferentes, a través de las cuales podemos ser santos. Algunas de las mitzvot citadas en la parashá son las siguientes. Bueno, antes de dar las que cita, este es como una porción en donde se repite nuevamente, Dios repite la forma de cómo santificarse, nombrando nuevamente los 10 enunciados, 10 mandamientos, como usted quiera llamarle, pero nosotros los entendemos como 10 enunciados, ¿cierto? Y aquí va, aunque no están en el mismo orden con que aparecen primero, pero ahí aparecen más o menos escrito lo que hay que hacer y también dejar de hacer, porque son cosas que no todas es hacer, hay unas que hay que dejar de hacer y estás cumpliendo un mandamiento. Primeramente, no robar, no jurar en falso, no retener el salario del obrero, a eso esto es para los que tienen gente a cargo. Si contratas a alguien para que te haga un trabajo, tienes que pagarle enseguida, o sea, no dejarlo esperar. Entonces, habla bien de una persona digna y el trabajador le va a durar, o sea, lo va a acompañar siempre. No guardar rencor, esto aquí es muy difícil, uno lo dice por experiencia, porque es complicado cuando alguien te ofende o cuando te enojas por algo que alguien hizo injusto, de poder calmarlo. Hay personas que tienen la capacidad muy pronta de lograrlo, pero hay personas que no. Entonces, por eso, eh, Hashem nos, para llegar a una santificación, es no tener rencor, y menos en un día como hoy. No vengarse, no aplicar venganza, ¿cierto? Lo más malo, una venganza puede durar años, ¿cierto? O puedes vengarte un día, pero no te va a llenar, ¿cierto? Pues muchas personas dicen que vengarse produce satisfacción. Puede ser un momento, puede ser que un momento goces con lo que le pasó con el que te vengaste o el que te hizo algo malo y tú cobraste venganza, pero eso es como un círculo, porque a veces la venganza se convierte, como les digo, en un círculo que hoy día me vengué y al otro día viene esa persona y se quiere vengar y así va sucediendo y no tiene un final. Entonces, es súper malo eso de la venganza. Siempre cuando usted le hagan algo, déjelo todo en las manos de Hashem, de Dios, ¿cierto? Y Él se encargará de alguna forma. Y tampoco, si ves que a esa persona le pasó algo, tuvo una retribución negativa, tampoco tienes que gozarte en eso. Es más, en vez de vengarse, hay que pedir por esa persona, ponerse en el lugar, porque todos somos Adán y todos somos un conjunto. Y si yo hago daño a una persona, me estoy haciendo daño a mí mismo. No contar chismes sobre los demás. Los chismes, no sé si en otros países les llamarán chisme, es hablar mal de otro, aunque sea a veces bien, pero la idea no es hablar de los demás. La shonará, como le llama en el texto hebreo, la mala lengua, difamar, ¿cierto? Todas esas cosas desconectan la santidad que a lo mejor estabas logrando para conectarte con Dios. A veces dice, ¿por qué no puedo conectar con Dios? ¿Por qué no puedo sentir eso que se siente cuando te conectas con el Eterno? Puede ser por una de estas cosas que estamos nombrando aquí. Cumplir con el Shabbat. Muchas personas no toman en cuenta esto porque dicen que no, es que es para los judíos, estos son mandamientos para solamente israelitas que han nacido en Israel y bla, bla. Pero nosotros con el tiempo hemos aprendido que esto es nivel de alma, nivel de conexión
directo con el Eterno, no tiene que ver con una nación en específico como nuestro país o el que sea, sino que lo importante que nosotros, ¿por qué lo hacemos? Es porque estamos queriendo conectar con Él de esta forma. En Shabbat, como el día de hoy, como desde la noche del viernes, ¿cierto? Del viernes al anochecer, hasta el anochecer del día de hoy, hay momentos muy energéticos en el cual si uno lo sabe canalizar como los han enseñado nuestros maestros, eh, el Shabbat es muy provechoso para toda la semana, para todo lo que hagas en adelante. Entonces, no es solamente tener una cena, encender velas y todo lo demás, sino que es la conciencia con la que la recibes o con lo que conectas. Entonces, es muy importante, por algo Dios lo puso ahí. No es porque ahora esté puesto ahí, muchas personas dicen, no, es que yo sigo lo que dice la Biblia, pero el Shabbat lo saltan, hacen pesas con Shabbat. Entonces, no, no es así la forma de cómo se ve y cómo nos enseña. Este es un algo que yo encontré y lo encontré muy, lo que viene a continuación lo encontré muy acertado y nunca lo había visto, pero sí en otras culturas que vienen de la misma raíz de Abraham, ¿cierto? Los islam también tienen esta costumbre de ponerse en pie cuando entra alguien en la habitación y se merece mucho respeto. Es una persona que, por ejemplo, viene un maestro o alguien, o entra tu madre, tu padre, tú estás sentado y tienes que ponerte de pie en una señal de respeto. Y lo encontré muy, muy buenísimo, muy hermoso. Y obviamente yo no voy a exigir que yo cuando entre a la habitación y todos se paren y hagan reverencia, no. Eso nace de cada cual, por eso tú decides. Y, y yo lo encontré muy hermoso y se ve que es un acto, aunque sea físico, también va con la intención. Lo encontré que es muy, muy maravilloso hacer este acto, este gesto. Dar caridad a los pobres, la sedacá, como le llamamos, lo hemos aprendido, es una forma muy útil, eh, claro, es muy útil, eh, muy también, como decía así, de parte de Dios, es muy bien vista para las personas la sedacá, o no solamente dar caridad a los pobres, aquí lo puse yo así, pero la sedacá contiene mucho más, es hacer actos de justicia, no solamente con los pobres, sino que también con las personas que están ejerciendo de alguna forma espiritualidad, que están impartiendo espiritualidad. Entonces, otra es respetar a los ancianos, eso sí que yo antes, ni siquiera antes de conocer la Torá, yo nacía siempre de mí eso del respeto a los ancianos, porque siempre veía que aunque sea una persona que a lo mejor no tenga mucho temor de Dios, como se le dice, o que no conozca de Dios, pero son personas que se les debe respetar por la cantidad de años, de vivencias y de enseñanzas que te pueden dejar, aunque no te deje una enseñanza que venga de la Biblia, pero su experiencia conlleva mucho y merecen su respeto. Obviamente, si es una persona malvada, mm, también hay que hacer un alto ahí, pero en sí ellos como decimos acá en Chile, se han pegado los porrazos a las caídas y a veces se han levantado por algo también, han vivido muchos años y han aprendido sobre eso también. Entonces, es un muy buen valor hacer esto. Cuando uno recolecta el trigo de su campo, esto en todo ámbito, no solamente las personas que siembran trigo, debe dejar una esquina del campo para los pobres. Se relaciona con lo que quiera, con su trabajo, con la forma de cuando usted está obteniendo algo, no solamente obtenga para usted, sino que deje una parte para, para los demás. También puede estar relacionado con el macer, ¿cierto? Con el diezmo, como se le llama. Usted aparte un lugar, si usted no tiene a nadie a quien darle, de que le esté impartiendo espiritualidad, hágalo con los pobres, también es válido. Entonces, es una parte que muchas veces nosotros dejamos de lado, por eso a veces tenemos mucha carencia por parte de esto, por no respetar estas cosas. Y una mitzvah muy importante, que esta es como que sobresale por todas las demás,
es amar al prójimo como a uno mismo. Se dice que la persona que no hace esto o está obviando toda la Torá o viceversa. El que hace esta mitzvot tan importante eh, está como cumpliendo la Torá en sí. El amor, el amar a una persona que a veces a lo mejor no es ni de un parentesco, tiene mucho valor. Entonces es importante ver este tipo de cosas. Bien, entonces el Rebbe Nachman en Parashat Kedoshim habla a toda la congregación, ¿cierto? De los hijos de Israel, diles que serán santos porque yo, tu Dios, tu Señor, soy santo, ¿cierto? Serán santos. En Vayikra Rabá 24, versículo 6, dice que la santidad puede encontrarse allí en donde hay una salvaguarda o una protección, ¿cierto? En contra de la inmoralidad. Y aquí hay que tener cuidado porque una de las cosas que alejan a cada persona, a cada alma del contacto, de la adherencia con el Creador, es la inmoralidad. Y muchas veces hemos tenido ese tipo de cosas. Con los tiempos, al haber aprendido, las hemos ido dejando de lado, ¿cierto? Pero siempre, muchas veces llega este tipo de cosas a nosotros, ¿cierto? A cometerla, a veces hasta pensarla, pero lo importante es retroceder, ¿cierto? Poner una salvaguarda. Entonces siempre cuando encontremos una parte donde haya que esté en contra de la inmoralidad, estamos en camino a una santidad. Y santidad más que nada no es como lo llaman las religiones, que tienes que hacer esto y esto otro, sino que santidad literalmente en el original se traduce como apto, o sea, estar apto o estar completo para conectar con el que es santo, realmente santo, la esencia de la santidad. Entonces la persona debe cuidar el pacto, ¿cierto? Que Dios hizo con el pueblo de Israel y, como les vuelvo a repetir, a nivel de alma con nosotros, o si no, de lo contrario, será contada entre los inmorales o los idólatras. Entonces el hombre temerá, vamos a ir viendo algunas de las que, como le decía, están incluidos aquí los 10 enunciados o 10 mandamientos, y uno de ellos que observará mis Shabbatot, ¿cierto? Shabbat, en plural Shabbatot. Cada vez que la Torah habla del Mishkan, que es el tabernáculo móvil que usaban en el desierto, cuando aún no tenían el templo, que el templo era una edificación física en una parte específica, que la Torah lo nombra muchas veces desde Jacob en adelante, ¿cierto? Cuando Jacob durmió, eh, ¿cierto? Y veía la escalera, ahí en esa parte es donde está el templo. También cuando la queda de Isaac, ¿cierto? La atadura de Isaac, ese también era el mismo lugar. Entonces, ahí es donde tenía que volver el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, volver a ese lugar que de la tierra prometida que Dios le había, valga la redundancia, prometido, para poder construir el templo. Y ya tenían ese prototipo del tabernáculo móvil en donde también moraba la presencia del Eterno. Entonces, cada vez que la Torah habla del Mishkan, específicamente el tabernáculo en el desierto, aunque el templo permanente en Jerusalén también está implícito, como les decía, también hace referencia a observar el Shabbat. Aunque no haya templo, también se podía observar el Shabbat. Ello se debe a que la luz del Shabbat, este día, es un día que Dios santificó, la luz del Shabbat ilumina el Mishkan. Por eso les decía, cuando usted conecta con Shabbat, cuando usted conecta con este día que Dios nos ha dado y cesa de hacer algunas cosas que hace en la semana, ¿cierto? Como por ejemplo, no hablar de negocio, no hablar de dinero, no trabajar. O sea, obviamente las personas que ya no tienen otra cosa que hacer y están contratados por un amo, por un patrón, como por una empresa, y le exigen trabajar el sábado, ni modo. En su intención, ellos tienen intención de guardar Shabbat, pero tienen que hacerlo por muchas veces por la subsistencia de su
las provisiones o de su sustento en el hogar. Entonces, pero la persona que observa el Shabbat hace ver que la luz del Shabbat ilumina el tabernáculo o su Mishkan, ¿cierto? Su tabernáculo, y cuando alumbra su tabernáculo, le provoca santidad. En un tabernáculo que esté profanado, por decir así, por darle una palabra, un término, o que esté impuro, no, la presencia de Dios no mora. Sino que por eso que en las parashas anteriores, el trabajo del Kohen Gadol, ¿cierto? Del sumo sacerdote, de, de entrar purificado con ropas blancas, como decía en parashá anterior, eh, era un símbolo de que esa persona iba limpio, iba santificado y podía conectar con la presencia de Dios, y así, de esa forma, impartir esa luz a los demás del pueblo, porque en ese momento era cuando en Yom Kippur, Día del Perdón, era que se acercaba todo el pueblo de Israel ante la presencia divina y podía eh, expiar sus desconexiones, sus pecados, ¿cierto? Entonces era importante hacer todo este proceso. Las personas, como les decía en la anterior, la persona que no llegaba pura a ese acto era cortada, literal. Literal en ese tiempo moría, pero en la traducción o en lo que significa realmente era el alma de nosotros, que no tiene cabida a la presencia divina o a la Debekut, a la conexión con el Eterno, por el hecho de estar impura. Entonces, la idolatría, en el versículo 4 del 19 dice: no se vuelvan, no se vuelquen a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo, Elohim, tu Señor, ¿cierto? Obviamente en estos tiempos muchas personas han dejado la idolatría, aunque muchas también la siguen, de estar adorando imágenes y cosas así, dioses, pero nosotros podemos encontrar ídolos internos, también, ¿cierto? Ídolos que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que le estamos dando más prioridad muchas veces que lo que Dios mismo es, ¿cierto? Ese es más que nada una idolatría, todo lo que queda en primer plano antes de Dios. Eso es más o menos lo que se define como idolatría en estos tiempos. Bueno, en cualquier tiempo, pero en esos tiempos mucho era más literal de adorar estatuas, yesos, madera y lo que sea. Entonces, ídolos alude aquí al adulterio y a otros pecados de laxivia, ¿cierto? De cosas inmorales, sexuales, ¿cierto? Entonces, cada vez que el rabí Shimon Bar Yochai, ¿cierto?, veía algo que no podía ser considerado como inmoral, sexual, solía citar este versículo del Zohar. Entonces, este versículo implica que la persona debe evitar los pensamientos inmorales. En general, cometer adulterios es equivalente a servir a ídolos. ¿Saben ustedes lo que es el adulterio, cierto? El adulterio por lo general se nombra cuando alguien es casado y, aunque no es casado, pero se mete o con la mujer o el hombre, ya vaya sea el sexo, que es casado, ¿cierto? Intervenir en un matrimonio, cosas. Entonces, el ser en ese tipo de inmoralidad era equivalente a servir a ídolos. También está dentro de la idolatría. Entonces, Rabí Eleazar en el Talmud enseña que todo pecado al cual la persona se encuentra profundamente unida es comparable a la idolatría. Eso está en Tratado Abodá Zará, el folio 17a. Entonces, en cuanto a lo que habla el Zohar acerca de todo esto, dice que el Eterno le habló a Moisés diciendo: háblale a toda la asamblea de los hijos de Israel y dile: santos seréis, pues yo soy santo, el Eterno, vuestro Dios.
¿cierto? Levítico 19, 1 y 2. Y Rabí Eleazar, el mismo del que estábamos hablando antes, uno de los, el hijo de Rabí Shimon Bar Yochai, el que escribió el Zohar. El Zohar es el libro de más elevación, ¿cierto?, de la Torá. Hace su disertación de los secretos más profundos de la Torá. Dice que él abrió su disertación y para explicar dijo este versículo que está en Tehilim 32:9. Tehilim es el Salmo, ¿cierto? 32:9, cuando dice, no seáis como el caballo o como la mula sin entendimiento. Muchas veces puede ser ofensivo que te estén comparando con una mula, caballo. Bueno, caballos a veces son muy nobles, pero hay caballos que a veces no son muy enseñados y no respetan el freno que le ponen como riendas para poder manejarlo. Yo alguna vez viví en el campo y me tocó muchas veces subirme a muchos caballos y hay caballos que lo enseñan muy bien el adiestrador, ¿cierto? A poder frenar, a tirar la rienda para la izquierda, a la derecha, a correr, a galopar, de todo. Pero hay algunos caballos que son tan, como decir así, porfiados, que no hacen caso al metal que le ponen en la boca para freno y muchas veces provocan accidentes porque a veces se asustan con algo, corren y tú lo quieres frenar con esa rienda al tirar hacia atrás y no paran, no paran y chocan con lo que pillan por delante, pueden recostarse en una cerca, pueden lastimarte en la pierna, te pueden botar y te pueden hasta matar. Entonces, le di esa pequeña para que entiendan, porque muchas veces decimos, no, pero es que el caballo está, yo he andado a caballo y no hay ningún problema. También suele haber problemas. Y la mula, se dice que la mula es más testaruda aún, porque se dice que la mula es una mezcla de un caballo con un asno o algo así. No, no me lo sé muy bien, pero es algo así. Y no tiene esa capacidad de entender, que a veces hasta que la golpean y no hay caso, como, como a ver más adelante Bilam, ¿cierto? Cuando golpeaba a su mula y ella no quería caminar. Pero eso ya tiene otro significado. Entonces, dice aquí Rabí Elazar, dice, ¿cuántas veces la Torah testifica y advierte a las personas para que sean cuidadosas en sus acciones? ¿Cuántas veces alza su voz a todo lado para despertarlo? Al estudio de la Torah. O sea, otra forma de santificarse es el estudio de la Torah. O sea, usted cada semana se da aquí y en los grupos, se dan las porciones, ¿cierto? Los versículos, como se le llama, para estudiar la Torá, para estudiar la parashá, la porción que toca semanal, porque viene con esa energía de esa semana. Siempre esta fue la semana de Kedoshim, de santificarse, de ser santo. Obviamente, esto hay que hacerlo todo el año, pero hoy se ha hablado de esto y perdura esa energía. Entonces, dice, y todos duermen con sueño en los agujeros de sus ojos. No observan y no reparan en lo que ocurrirá con ellos en el futuro. O sea, no están preocupados del futuro. Aunque muchos dicen, no te preocupes del futuro, tienes que vivir el día a día. Pero el día a día va con esa visión. ¿Quién no se preocupa del futuro? Entonces, ¿con qué rostro se levantarán en el día del juicio supremo cuando el Rey Supremo les reclame por la humillación de no haber atendido a la Torá? O sea, como que la Torá les va, ese día va a estar la Torá presente delante de nosotros, una Torá viviente, y nos va a decir, ¿por qué no atendiste a mis dichos, a mis enseñanzas, a lo que yo quería impartir para ti, a lo que yo quería enseñarte? Entonces, es algo como, algo que es como chocante el ver que se te dieron las cosas, como cuando a uno le dan las herramientas para hacer algo y no lograste o no pusiste atención a la instrucción para ocupar esta herramienta y para hacer el trabajo que se te pidió. Entonces es como lo mismo, el, el Eterno, y en este tiempo, en ese tiempo la Torá
estará delante de nosotros en el juicio supremo, como lo llaman aquí, y, y te dirá, o sea, te avergonzará de ti, por decir algo, de no haber hecho caso a estas maravillosas enseñanzas, ¿cierto? Porque nadie me va a negar cuando uno comprende eh, una mitzvot, un precepto, un mandamiento, como quiera llamarlo, un enunciado, lo comprende y lo logra realizar, la satisfacción que hay en cada corazón, en cada alma, el de poder, porque no solamente es que lo hagas, sino que la importancia, el beneficio que obtiene a cambio de hacer estos preceptos. Entonces, es una maravilloso ejemplo que nos da el Zohar aquí en estos escritos. Vamos a leer otro extracto que es muy hermoso. Dice, pues así hemos estudiado, todo el que no se esfuerza en la Torá está prohibido acercarse a él, al Eterno, y asociarse con él y hacer con él negocios, y con más razón andar con él por el camino. Por eso que Abraham, Enoch, ¿cierto? Eran llamados amigos de Dios porque caminaban con él, pues tenían esa capacidad. Pues dice que no tiene fe, y hemos estudiado que todo hombre que marcha por el camino y no tiene con él palabras de Torá, se torna obligado por su alma, y con más razón el que se une en el camino con alguien que no tiene fe, pues no considera el honor de su amo, y él de él, pues no repara en su alma. Qué maravilloso. Es como que, por ejemplo, si una persona que tiene Torá se junta con una persona que no tiene Torá y que habla puras sandeces, por decir así, ¿quién sale ganando en las conversaciones? Obviamente el que tiene Torá, pero el que no también ganó. ¿Por qué? Porque aprendió algo nuevo, porque aprendió del que le impartió Torá. Entonces está también ayudando al otro a reparar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dijo Rabí Yehudá, aquel que no repara en su alma, estudiando la Torá para rectificarla y vincularla con su origen, ¿cómo puede atraer un alma apta para sí? Pues si él no está vinculado con lo alto, con lo proveniente de arriba, ¿cierto? De las esfirades más altas, de las emanaciones, dice, ¿cómo podrá atraer un alma sagrada para sí? Si esto se refiere a lo que está escrito, no seáis como el caballo o como la mula sin entendimiento. Bienaventurados estos justos que se esfuerzan en la Torá y conocen los senderos del santo y bendito sea, y se santifican a ellos mismos en el momento de la procreación, con la santidad del Rey, y se encuentran con santidad en todo. Y con eso ellos atraen un espíritu de santidad de lo alto para sus hijos, y todos los hijos de ellos serán justos de verdad. Y se los denomina hijos del Rey, y serán hijos sagrados, santos. Hay de ellos, ahora viene para los malvados. Los malvados, pues todos ellos son insolentes y sus acciones insolentes, ya que se comporta durante la procreación de un modo deshonroso, sin sentir ningún tipo de vergüenza, aludiendo a la impureza sexual. Por eso heredarán a sus hijos un alma insolente del lado de la impureza, como está escrito. No os volváis abominables por medio de ningún reptil, no os impurifiquéis con ellos, para que no seáis impuros por ellos. Eso está en Levítico 11:43. Pues a aquel que viene a impurificarse, lo impurifican, ¿cierto? El que busca impurificarse, se va a impurificar aún más. Entonces, sin entendimiento, las personas deben esforzarse en no ir por ese camino. Es decir, no deben comportarse como animales, y su intención no debe orientar
a satisfacer los deseos animales, el mal instinto. Pues, si es así, que os comportéis de modo perverso en el momento de la procreación, os seréis castigados a través de los ángeles dañadores, de los acusadores, ¿cierto? Los que se le llaman Aseis Nefesh. Entonces, hay unos versículos en Salmo 32, bueno, como le decía, no sé, como el caballo, como la mula, sin entendimiento, lo reiteran. Y dice que en otro versículo está escrito, esto está en Isaías 56:11, para que si usted lo quiere ir anotando. Está escrito, dice que, y esos perros son insolentes y no conocen saciedad. Y ellos, los pastores, no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada hombre actúa por su lado. Es decir, que están preparados contra ellos, a esos demonios, ¿cierto? Que se denominan insolentes, Asei Nefesh. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no saben entender? Dado que no saben entender, no se santifican en el momento de la procreación, sino que sacian sus deseos carnales como los caballos y las mulas. Y eso es más que nada lo que dice en lo que extraje del Zohar para traerlos hacia ustedes. Entonces, hablando acerca de cuando ciegas o cuando cosechas en tu tierra, en la esquina del campo, ¿cierto? Dejando una parte, lo siguiente no tiene una cantidad fija. Uno debe dejar para los pobres una esquina de su campo durante la cosecha, los primeros frutos de cada estación que les son dados al Cohen, y el ascenso cuando se hacía el ascenso a Jerusalén durante las 3 festividades. Todos estos regalos son actos de caridad y representan la primera caridad, perdón, es el comienzo de lo que uno da para caridad. Y esto es importante porque a veces apartamos cosas que nosotros no utilizamos para dar al pobre o al que le quiera dar, pero eso no es así, siempre tiene que apartar lo mejor. Dice que cuando Adán comió del árbol del conocimiento, el bien y el mal, ¿cierto? Corrompió el alimento e hizo que allí quedaran atrapadas chispas de santidad, y eso lo hemos conocido siempre. Ahora su descendiente, nosotros, debemos trabajar la tierra para producir alimento, rectificando así la elevación de las chispas. Sin embargo, la caridad es muy difícil de dar porque la cosecha contiene muchas chispas de santidad en espera de ser elevada. Entonces, también es importante que cuando usted dé algo, haga una bendición antes para esa elevación, porque muchas veces le damos a las personas y ellos no saben cómo elevar. Entonces, la caridad de los Bikurim es más grande aún, dado que los Bikurim son llevados al templo donde brilla el rostro de Dios, despertando así el favor divino cuando ascendemos al templo durante las 3 festividades. Esa ascensión del templo, o sea, nosotros no tenemos el templo, pero ascendemos a niveles donde está la bendición, ¿cierto? En las conexiones de las festividades. Entonces invocamos el favor divino y nos volvemos dignos de ver el rostro de Dios, de santificarnos, ¿cierto? Entonces ese es más que nada lo que se busca, o una de las formas, o varias, porque hay muchas más formas de cómo acercarse al Eterno, y para acercarse al Eterno tiene que ser en un modo de santidad, ¿cierto? Entonces, es importante tomar estas como recomendaciones, más que nada porque muchas personas las toman como el mandamiento, pero como decía al comienzo y el título de esta clase, eh, tú decides, tú decides si quieres ser santo o no, o quieres acercarte al Eterno o no. Yo creo que aquí todos estamos, los que estamos aquí y los que van a ver estos videos, porque van a poner la atención y van a querer quedarse viendo el video, es porque están buscando ser Kedoshim, ser santo. Entonces, ya la decisión la tomaste, pero ¿cómo la vas a efectuar? Ahí está las formas, la fórmula, a la idolatría, no robar, cuando tengas actos
de procreación, como le llamaba el Zohar, que son los actos sexuales, que sean con el fin de santificar, de llegar al que sea de con una mente no egoísta, ¿cierto? Porque hoy en día todo lo que es acto sexual y todas esas cosas lo hacen con un ámbito egoísta. Entonces, la importancia de poder llegar al Creador es haciendo y cumpliendo estos preceptos, estas cosas, acercándose a Él por medio de las misbot, dejando la idolatría, dejando la- los actos inmorales y poder disfrutar de la santidad que Él nos otorga de una forma que nos beneficia a nosotros mismos. Entonces, esa es la fórmula. Y eso es lo que les quería traer en esta sección de Kedoshim. Así que esta ha sido la clase de esta semana. Como les decía, son porciones muy cortas, pero tienen mucho contenido. Si usted va al Zohar, son una de las dos porciones que tienen harto contenido de Zohar. Es muy hermoso de ir viendo cómo va conectando con otras partes de la Tanaj, ¿cierto? Con lo que habla acerca de cómo proceder para acercarse a Él. Amén. Así que dejo abierto si alguien quiere hablar, preguntar. Tenemos a maestro igual que, aunque está media mala su señal, pero él puede responder igual, incluso hasta por el chat. Así que adelante. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás? Adelante. Ahora bien, ¿y usted? Bien, gracias. Acá hace bastante frío, pero lindo, ¿Cómo lindo. está también? Bueno, muy interesante todo lo que has explicado, la verdad que sí. Y voy a hacer una apreciación, esto es personal, lo que yo percibí. Hay una diferencia, eh, para mí, en los textos, eh, yo soy cristiana, ¿no? Entre comillas. Yo creo en Cristo, no en los que hablaron de él, porque hablaron, no dijeron lo que él enseñó para nada. Entonces, volviendo al tema de hoy, vamos a hablar como si fuera cristiana, que separa la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para dar una imagen de lo que quiero decir. En los textos del Antiguo Testamento veo cierta rigurosidad en los mandatos. Si aquel no lee la Torá, tú no te acerques. Si aquel no es santo o es impío o blasfema contra Hashem, debes dejarlo. En cambio, como que Rabí Yeshua de Nazaret vino a dar una impronta de amor. Es decir, si aquel que no lee la Torá o está lejos del conocimiento, o por ejemplo, ¿no? Los primeros años de mi vida, todo el primario y el secundario fue un colegio católico y se me impartió el cristianismo, el catolicismo. Y me doy cuenta ya hace mucho tiempo que eso no es así, al contrario. Estoy totalmente de acuerdo con las clases del maestro, con lo que vos decís, en muchísimas cosas. Pero vos fíjate que al contrario, Jesús lo que decía era, ayúdalo, acércale la palabra. Es decir, estoy hablando de gente que no practica la Torá, no está cerca de Dios, no busca ningún camino, pero tampoco es un asesino, una mala persona, sino una persona común y corriente, pero alejada de la parte espiritual, alejada de Dios, del amor, de la comprensión. Sin embargo, creo que la consigna fue mejor, ayúdalo. Si lo ayudas a él, te ayudas a ti mismo también. Me parece a mí, me da esa sensación que había como más severidad porque el tiempo histórico sociocultural de momento requería de eso, quizás, ¿no? Una doctrina más severa para encaminar a la gente. Pero una vez que estuvo más encaminada con los preceptos y demás, es como viene algo más, no digo suave, porque el amor es severidad. El amor no es todo bueno, sí, no, para nada.
Si yo realmente quiero a un hijo, no le voy a decir todo que sí, por el contrario, van a ser más no que sí, porque lo cuido, porque la gente que a veces confunde bondad con debilidad, ¿no? Ser débil, no, bueno, así lo que quieras, no, 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 precisamente que hay un verdadero amor, va a haber rigurosidad. No sé, es una apreciación que veo, ¿no? Pienso que hoy por hoy es más tratar de llegar al otro y ayudarlo. Y si no quiere, bueno, ya el libre albedrío de cada uno es otra cosa. Pero no salir espantado, no dejarlo a su libre suerte, decir, bueno, este no, no tiene fe, no me importa, es un problema del otro. No, por ahí con algunas palabras se lo puede invitar a conversar y bueno, en fin, ¿cuánta gente se ha acercado a la palabra de Hashem porque otro lo ha invitado? Me parece, esa es la diferencia que veo. Por ahí estoy equivocada, no sé, pero me parece fantástica la diferencia, me parece que está mejor. Y la otra tiene también su fundamento, no fue un capricho ni fue porque sí, sino que en ese momento se necesitaba una rigurosidad que quizás ya hoy es todo más es distinto, no, no más suave, es diferente. Bueno, eso quería comentar, perdón. Claro, o sea, se ve como que es más riguroso porque lo que se está hablando en la Torá es a nivel de protohombre, es como a nivel Adán, a nivel de todos, entonces es como el inicio. Y ahí te está nombrando clarito las consecuencias de lo que tendrás y también el Zohar decía, ¿cómo puedes santificar a otros si tú primero no eres santo? Entonces también estaba la ayuda para poder impartir a los demás. Por eso el mensaje es para nosotros primeramente, la enseñanza es para nosotros para poder aplicar como lo hizo Jesús, de poderse poner en lugar de los demás. Entonces, No, seguro coincido con lo que decís, no lo estoy refutando. claro. Simplemente hago menciono la diferencia, pero eso es lo que muestra la diferencia que se evolucionó en el camino. Primero hubo que formar y a veces para formar hay que ser rígidos, porque si no la gente, no, no quiero, no me interesa, a veces hay que ser duros, rígidos, pero se puede seguir siendo duros y rígidos, pero más amorosos, Ujú. porque la necesidad de este momento histórico, sociocultural, mismo la juventud, si vos le venís con mucha autoridad, por ahí se escapan. Si le venís con la palabra, bueno, vení, escuchame, bueno, sentate, vamos a dialogar. Es decir, por ahí se puede llegar más al otro desde ese lugar, pero es buscar la forma nada más. La finalidad es la misma, lo que cambió es la forma. Y para todos no es lo mismo. Por ejemplo, con algunas personas uno puede llegar de una forma, con otros de otra y así. Como dice usted, para los jóvenes es diferente, como llegar para una persona que ya ha vivido su resto. Así que muy buena la apreciación igual. Así que te agradece, mi querida. ¿Alguien más? Si Jacob tiene algo que decir. Sí, ojalá que no se me vaya el internet, sí, Ojalá. pero vaya dentro de lo que pueda. Eh, una de las cosas que tenemos que entender que el universo tiene dos pilares, o tres llamémosles, representados por los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Tres y columnas. también por la bondad, o sea, el amor, la misericordia que está por el lado derecho, el rigor, la justicia que está por el lado izquierdo, y también la armonía y el equilibrio que está en el centro. Entonces, dijeron los sabios que el universo fue creado por estos pilares, fue creado por justicia, pero también fue creado por el lado de la misericordia, el lado de la bondad, del amor. O sea, fue creado con amor y fue creado con justicia el universo. Entonces, nosotros vemos constantemente la historia de la Torá, eh, que, que Dios, el Dios que aparece ahí en la Torá, un Dios como severo, eh, porque esa severidad viene del texto literal de la Torá, pero no del Sot. Entonces, la idea, por ejemplo, en ahorita se ponía en la posición de un cristiano. eh, ¿Me escucha? Sí,
Sí, sí, maestro, se escucha. Ah, ya, porque acá como que yo siento como que se me entrecorta la voz. Ya, pero Sí, si me sí, un escuchas. poco, pero no es tanto. Ah, ya. Entonces, el cristiano tiene la postura de dónde nace, por ejemplo, la raíz de que Rabí Yeshua fue más amoroso que lo que se dice en la Torá. Eso viene de un personaje llamado Marción del Ponto. En el año 145 en adelante, Marción fue el que categorizó el o sea, los escritos del Tanaj, es decir, la Biblia hebrea, le llamó Antiguo Testamento y a los escritos apostólicos le llamó Nuevo Testamento. Y él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios perverso, era un Dios malo, pero el Dios que trajo Jesús era un Dios bueno porque él predicó amor, pero resulta que Rabí Yeshua, él fue un personaje que estuvo en equilibrio siempre, porque ¿qué amor puede haber, por ejemplo, en un Rabí Yeshua que trata a una mujer de perrilla? Porque volca las mesas en el templo. ¿Ya? ¿Qué amor puede haber cuando Rabí Yeshua entra y quita a los cambistas del templo y da vuelta a las mesas? ¿Qué amor puede haber, por ejemplo, en un Rabí Yeshua que dice, por camino de gentiles no lleve los secretos de la Torá? ¿Sí? Entonces, o no seáis como los gentiles cuando oréis, o si hay una persona que tiene conflicto en la comunidad, tenlo por gentil y publicano. Entonces, por una parte, vemos a Rabí Yeshua muy severo, pero también vemos, por otra parte, a Rabí Yeshua también muy misericordioso, muy bondadoso. Entonces, hay un trasfondo también de Rabí Yeshua, hay un trasfondo detrás, que él venía de dos escuelas rabínicas. La escuela de donde venía Rabí Yeshua era de Gilel, Rabí Gilel, Gilel Jacoén, el anciano, y también Rabí Shammai, el rabino Shammai. Y según el Talmud y la fuente de los sabios, Gilel era una persona pero que venía del lado derecho, es decir, muy bondadosa, muy amorosa, amaba a los gentiles, amaba a la gente, amaba a los pueblos, amaba a la Torá y era una persona muy humilde y amaba a todos. Pero Shammai, por otra parte, era una persona que era muy rigurosa. De hecho, el Talmud cuenta una historia que hubo una persona que se quiso convertir al judaísmo y fue a los tribunales o a la Madrid. escuela de Shammai y le dijo, mira, yo me convierto a tu Dios, yo me convierto a tu Dios eh, si me habla de toda la Torah saltando en un pie. Y Shammai en dos y tres tiempos le dijo, ¿quién crees que yo soy? Yo no ando a la, yo no soy monigote, no sé por decir algo así que saliste de mi comunidad, saliste de la sinagoga. Pero sin embargo, después dice que fue donde Gilel y le dice, cuéntame todo lo que es la Torah, saltando en un pie, y me convierto a tu Dios, y al judaísmo. Y Rabbi Gilel le dijo, mira, ¿sabes qué? No hagas lo que no quieres que hagan contigo, eso es toda la Torah y los demás comentarios. Dice que el personaje se convirtió, dice, y siguió la línea de Gilel, porque ese Gilel fue amoroso, ¿entiendes? Entonces, Rabí Yeshua, su trasfondo viene de estas dos escuelas. Hay comportamientos que Rabí Yeshua tiene de la línea de Gilel, y hay comportamientos que Rabí Yeshua tiene también de Shammai. Entonces, el tema es en qué momento aplicamos ambas columnas. Hay momentos donde nosotros tenemos que ser amorosos, y va a depender del contexto, por supuesto, y obviamente, como decían ahorita, si nos vamos a enfrentar a jóvenes que no tienen Torá, que no tienen luz, hay que saber también cómo acercarnos, también con amor, con bondad, misericordia. La religión ya los ataca, los apedrea, ¿para qué más? Hay que hablarlo con humildad y conectar con el corazón de esas personas. Y hay otras personas que son, que son soberbias, hay personas que son arrogantes, hay personas que tienen ese espíritu, por eso que a esos mismos también eran los que Rabí Yeshua le decía generación de víbora. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo generación de víbora? ¿Cómo va a tratar así a los jueces de esa generación?
No, es que había momentos donde tenía que ser así y había momentos donde tenía que aplicar la bondad. Ahora, el Dios de la Torá, el Dios del Tanaj, es un Dios plenamente generoso. Lo que lo hace ver no generoso es la interpretación literal de esos escritos. Si yo interpreto la Torá de manera literal, entonces para mí Dios va a ser un Dios vengador, un Dios castigador, un Dios que mata niños, un Dios que mata brujas, un Dios que mata pueblos, un Dios que es sangriento. No, pero resulta que en la Kabbalah, cuando tú interpretas la Torá de manera secreta, según el misterio, entonces no puede haber más, Dios más amoroso que ese. Entonces Rabí Yeshua, como fue un cabalista, también él aplicaba el sol de la Torá y sabía que el corazón de la Torá era el amor, pero también la justicia. Entonces, cuando veamos la Torá con ojos de Kabbalah, con ojos del secreto, con ojos del el alma, de la esencia, veremos a ese Dios que se oculta lleno de misericordia. Entonces, cuando vemos que la Torá dice, ¿sabes qué? Mata al hechicero que mora dentro de tus ciudades. Claro, tú vas a decir, a nivel literal, Dios me está mandando a ser severo y a matar a los brujos y a matar a los hechiceros. Sí, No le pero que dimos una resulta oportunidad. que... ¿Cómo? No le dimos una oportunidad. Claro, pero resulta que cuando la Torá habla de tus ciudades, está hablando de tu dimensión interna del alma. Es decir, que Dios te está mandando a decir, cuidado con la idolatría, cuidado con la hechicería que puede estar habitando en una de tus dimensiones, una de tus 7 dimensiones emocionales. Entonces, quita de ti, mata en ti al hechicero que se oculta en tu ciudad, es decir, en tu interior. Entonces, Dios me está mostrando ahora, con esa óptica de la Torá, que es bondadoso, porque sabe que si dentro de mí yo no corrijo eso, entonces lo que me viene es destrucción. Entonces, Me aleja de la eso, santidad, de él mismo. claro. Entonces, eso quería aportar y comentar. Y bien, como decían ahorita, amar a la gente, tener ese discernimiento, esa capacidad, esa inteligencia de saber tratar. Yo a veces yo prefiero cuando hay personas arrogantes, mejor ni hablar ahí, ¿sí? Mejor huir de ahí. Pero cuando hay personas realmente humildes, que tienen un corazón dispuesto para entrar, hay que entrar con mucho amor. Y cuando vemos cosas injustas, pues ahí también tenemos que aplicarle la justicia, pero también mezclada con amor. Por ahí viene que pura de Gesed. De equilibrio. Exacto. Eso, Miguel. Muchas gracias, Jacob, y también a Nora por estos comentarios, porque son muy buenos, aclaraciones y cosas y apreciaciones, ¿cierto? Así que gracias a ambos. Bien, si no hay alguien más o si alguien quiere hablar, para ya estar dando término a esta conexión maravillosa y aplicar lo que hemos aprendido. Eso es lo importante. Me puedo quedar con esta clase solamente como por conocimiento, pero lo importante es aplicarlo. Gracias ahí por los comentarios que han dado también ahí en el chat y a los que están en Facebook también conectados, si es que se conectaron, o los que la pueden ver después. Entonces, agradecido también, Ivania, por tu tiempo también aplicado aquí, que es importante. Así que yo por mi parte me estoy despidiendo. Nos veremos hasta una próxima. Seguir trabajando esos- esas cosas personales que tenemos que trabajar, que cada día estamos haciendo en estos días de la cuenta del Homer y aplicándolos también, porque eso es lo importante. El trabajar es aplicar. ¿Cierto? Se nos están dando la herramienta, nosotros debemos utilizar. Así que, Shabbat Shalom, disfruten este día todavía que queda de conexión y que tengan una buena semana. Eso, Adiós. Muchas Miguel. gracias, Shalom. hermano Miguel. Muchísimas gracias a vos y a tu tiempo y Gracias. a los hermanos también. Shabbat Amén. Shalom y bendiciones para todos. Y gracias, maestro, también. Shabbat shalom ahorita. A todos los Shabbat presentes, Shalom. Hugo, Ivania, Karen, Sofi. Adiós. Adiós, adiós.